Bueno, ya vamos a empezar. No sé si logran ver mi pantalla, me avisan, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar la clase que teníamos pendiente de obstrucción intestinal. Y bueno, hay que hablar que esta es una patología que es algo frecuente en los servicios de emergencias y que el diagnóstico, la causa y el tratamiento inicial que debemos dar a esta patología es muy importante para la evolución del paciente. Siempre debemos recordar nosotros que la obstrucción intestinal es una de las causas de ingreso a quirófano que pueden presentarse en los servicios de emergencias y, como les digo, el manejo inicial que ustedes puedan tener, el diagnóstico que ustedes puedan realizar va a ser muy, muy importante en la evolución de estos pacientes. ¿Ya? Como definición vamos a dar que según las Salles, una obstrucción intestinal es la interrupción o detención del tránsito intestinal que pueda ser completa o parcial y que va a delimitar que haya una obstrucción que puede ser en el intestino delgado o en el intestino grueso. Estas obstrucciones generalmente pueden ser o pueden dividirse en dos causas importantes, que serían la causa mecánica y la causa funcional, que vamos a desarrollar en el transcurso de la clase, ¿no? Entonces, como les decía, el tránsito intestinal se ve interrumpido de forma parcial o definitiva o total por algún tipo de obstrucción. Este tipo de obstrucción va a depender mucho de la causa para el manejo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Y en algunos casos puede darse una suboclusión o una obstrucción parcial del tránsito intestinal que va a conllevar a una sintomatología de obstrucción, pero no tan completa porque el paciente puede pasar algo del tránsito intestinal, ¿ya? Y como les decía, cuando hablamos de la clasificación de las causas de la obstrucción intestinal, vamos a hablar de las causas mecánicas, que sería una obstrucción mecánica, algo que va a obstruir directamente esa luz, o una obstrucción funcional o patológica, ¿no? Como en este caso el hilio paralítico, que va a deberse sobre todo a una ausencia del peristaltismo que puede tener o no causa orgánica. Por ejemplo, la hipopotasemia es una de las causas más importantes de hilio paralítico que pueden producirse en algunos pacientes y también estaría a ese nivel el hilio inflamatorio que también puede ocasionar obstrucción intestinal, ¿ya? Y ahí nos vamos y nos apoyamos en la ley de Stokes-Adams que dice que todo músculo liso bajo una serosa inflamada se va a paralizar. Por lo tanto, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio como una peritonitis por apendicitis, algo que es frecuente, ¿podría ocasionar una clínica de una suboclusión o una pseudoobstrucción intestinal? Sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar muy en cuenta las causas de la obstrucción, cómo ha iniciado la obstrucción, cómo ha iniciado el dolor para tener en cuenta sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Y cuando ya hablamos de la obstrucción del intestino delgado, más específicamente, tenemos que ver que la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado son las bridas y las adherencias. Obviamente, en un paciente postoperado, ¿no? Se dice que las cirugías abdominales, en este caso las pélvicas y las por apendicitis complicada, como una peritonitis por apendicitis, son factores muy importantes de riesgo para desarrollar bridas y adherencias. Otros pacientes postoperados podrían ser los pacientes con un trauma hepático o un trauma que haya producido hemoperitoneo. La sangre, el líquido inflamatorio o cirugías ginecológicas o pélvicas son factores de riesgo importantes para desarrollar bridas y adherencias. Cabe recalcar que las bridas y adherencias pueden presentarse en algunos pacientes, pero va a depender mucho. Uno de la causa, porque la han operado, ya les he dicho los factores más importantes, y otro es un factor propio del paciente. ¿Qué quiere decir? No todos los pacientes desarrollan bridas de adherencias, exactamente. Solamente algunos con algunos factores de riesgo quirúrgicos propios del paciente que pueden desarrollar las bridas y adherencias, ¿no? Por ejemplo, no es común ver bridas y adherencias en pacientes posoperados de una colecistectomía laparoscópica o de procedimientos mínimamente invasivos. Se puede presentar, pero no es frecuente, ¿ya? Y también hay que ver que estas bridas y adherencias pueden presentarse
en cualquier momento después del posoperatorio. Hay algunas bridas y adherencias que son muy precoces, que incluso se han logrado desarrollar en la primera semana de evolución posoperatoria, ¿no? Sin embargo, algunas personas, por ejemplo, que han sido operadas con antecedente de una peritonitis por apendicitis, a veces hacen después de 30, 40 años. Entonces, no hay un momento específico para que las personas desarrollen bridas y adherencias, pero como les digo, tiene que ver mucho el factor quirúrgico y mucho el factor propio del paciente, ¿no? Y otra causa, la segunda causa más importante de una obstrucción del intestino delgado, serían las hernias, ¿no? Generalmente las crurales o inguinales que pueden presentar complicación. La tercera en presentar complicación serían las umbilicales, que pueden causar datos de una obstrucción intestinal, en este caso por una hernia incarcerada o por una hernia estrangulada, que generalmente son emergencias quirúrgicas y estas no están pasibles a tratamiento médico. Directamente se ingresa a quirófano cuando hay una hernia complicada con una obstrucción intestinal, ¿ya? En el caso de las bridas y adherencias, vamos a ver que muchas de estas pueden seguir un tratamiento totalmente diferente, un tratamiento médico, y pueden tener también éxito en el mismo, ¿ya? Y cuando hablamos de la obstrucción del intestino grueso, a nivel mundial, tenemos que el cáncer colorectal, sobre todo en el lado izquierdo, causa síntomas obstructivos. En este caso, un CA de colon del lado izquierdo, ¿no? Y una de las características más importantes en la radiología es que se ve como el signo de la manzana mordida, ¿no? Que se puede ver en esta imagen. Sin embargo, la localización de esta imagen no es la correcta porque la obstrucción del intestino grueso se da generalmente de forma distal, generalmente en el recto. Cuando se presenta una neoplasia de recto o de colon izquierdo, perdón, se presenta generalmente en el recto. Y estas son obstructivas. Las neoplasias del colon derecho presentan una clínica diferente, generalmente se manifiestan o su clínica se presenta con un sangrado digestivo bajo, ¿no? Eso también porque los diámetros son diferentes. Los diámetros del ciego y del colon derecho generalmente son más dilatados que los del colon izquierdo. Se dice que el ciego puede medir hasta 7 centímetros, ¿no? Entonces, si hay un tumor que crece en su luz, probablemente no cause síntomas obstructivos, más bien cause datos de hemorragia digestiva baja, ¿no? Y si tenemos un tumor en el lado izquierdo, generalmente, como les digo, en el recto, estos tumores, como el recto mide aproximadamente 3 centímetros de diámetro, aproximadamente, dependiendo de la literatura, pues estos tumores del lado izquierdo pueden ocasionar datos de una obstrucción intestinal, ¿ya? Y una causa muy importante en nuestro medio relacionado con el dolicocolon de altura estaría el vólvulo de sigmoides, ¿no? Hay que recordar que nosotros, por los factores de riesgo que tenemos, por el medio donde vivimos y los factores de la dieta que tenemos, podemos desarrollar dolicomegacolon, ¿no? De altura o dolicomegacolon andino, como también le denominan, y una de las complicaciones más importantes sería el vólvulo de sigmoides, ¿no? Entonces, en nuestro medio tenemos dos patologías, una que es el dolicocolon de altura y el otro que es el dolicocolon chagásico, ¿no? O dolicomegacolon chagásico, ¿no? Y pues los dos pueden dar obstrucción, sin embargo, cuando hablamos de vólvulo tenemos que relacionarlo directamente con dolicocolon de altura, ¿no? Generalmente es la clínica con la que se manifiestan, aunque en la literatura y en la presentación clínica también se pueden ver casos que hayan dolicocolon de altura complicado con un fecaloma o un dolicocolon chagásico complicado con un vólvulo, cosa que no es frecuente, pero es un factor a tomarse en cuenta, sobre todo en pacientes con presentación atípica o que no se puede definir bien su diagnóstico mediante serología, ¿ya? Y tenemos otras causas de obstrucción intestinal, como el hilio biliar, que está dado por un síndrome de Mirici 5, que sería una fístula colecistoduodenal, que generalmente migra de lo que es el intestino delgado, primero de la vesícula al intestino delgado, y se va generalmente se queda en la válvula iliocecal, ¿no? Generalmente no pasa a lo que es el colon y puede producir una obstrucción intestinal alta, y se caracteriza por la triada de Rigler que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que les mencionaba, los fecalomas son otra forma de obstrucción intestinal baja que pueden presentarse en nuestro medio. Generalmente están relacionados con patología de dolicomegacolon chagásico, ¿no? O megacolon chagásico, que en nuestro medio también puede ser frecuente de acuerdo a las zonas endémicas que ustedes bien conocen
y que se puede presentar generalmente como una obstrucción intestinal baja relacionada a un fecaloma o en algunas ocasiones como una impactación fecal. La diferencia entre impactación fecal y fecaloma es de que el fecaloma tiene tres segmentos, un cuerpo, que es una región indurada, una cabeza, que es la región indurada, un cuerpo y una cola, ¿no? Y la impactación fecal solamente se limita al estancamiento de las heces que por algún factor propio del paciente, como en este caso un colon dilatado, no pueden eliminarse de forma adecuada y no tienen las partes que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y pueden haber otro tipo de obstrucciones intestinales altas o bajas, como por ejemplo las por parásitos. Las por parásitos y los besoares generalmente se manifiestan como una obstrucción intestinal alta, generalmente se manifiestan como obstrucción completa y generalmente requieren tratamiento quirúrgico de emergencia. En nuestro medio también tenemos que tomar en cuenta una patología muy, muy importante y que está dada por el tipo de calidad de vida que tenemos, que es la tuberculosis. La tuberculosis se puede manifestar como bridas y adherencias en su fase seca. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un paciente que tiene obstrucción intestinal, generalmente del intestino delgado, por bridas y adherencias, pero que no tiene antecedente de cirugía, que sería el factor más importante y que nosotros podríamos presentar una clínica parecida a la de bridas y adherencias. Eso en la tuberculosis peritoneal. Y en la tuberculosis intestinal generalmente se presenta como una obstrucción de la luz del intestino delgado, generalmente en el ilion distal. Esto asociado a las placas de Peyer. Entonces, otra patología o forma de diagnóstico diferencial también debería ser tuberculosis, sobre todo en pacientes con un COMBE positivo o algún factor de riesgo o algún detalle clínico que nosotros podamos ver en el examen físico en la consulta. Por ejemplo, belleza tísica o un paciente que sea arreo o un paciente que haya tenido dolor abdominal crónico y que se ha manifestado como una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces podríamos ver esa patología más que si bien no está escrita tanto en la literatura como factor de riesgo y no se presenta tanto estadísticamente, sin embargo, en nuestro medio podría presentarse. Los parásitos, como les mencionaba, en algunas zonas endémicas igual, generalmente pacientes de los yungas usualmente pueden tener parasitosis, generalmente Ascaris lumbricoides, que puede ocasionar una obstrucción intestinal alta generalmente, ¿no? Que se forman como ovulillos o óvulos de Ascaris lumbricoides, ¿ya? Y tenemos, como les decía, la triada de Rigler, que es una fístula colecisto duodenal que generalmente el lito migra hasta lo que es la válvula ileocecal y que puede producir la triada de Rigler, que es aerobilia, o sea, gas en la vía biliar, la obstrucción intestinal, que estamos avanzando en este tema, y un cálculo ectópico impactado generalmente en la válvula ileocecal, ¿ya? Y que se puede ver radiológicamente en esta imagen, que sería o que estaría representando un ilio biliar. Y generalmente en la placa de abdomen nosotros podemos ver una placa con niveles hidroaéreos y asas de intestino delgado dilatadas. Obviamente una placa de abdomen de pie, que sería la placa ideal para explorar este tipo de patologías, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que la obstrucción ya se ha producido, nosotros tenemos que hablar de los fenómenos que van a pasar posteriormente a esta obstrucción. Y primero se va a dar una acumulación, por obviamente la obstrucción, con una acumulación de líquido y gas, ¿ya? Que va a ocasionar un incremento de la presión intraluminal con presiones de 20 a 30 milímetros de mercurio, que al aumentarse esa presión ya van a hacer que los vasos venosos puedan colapsar, van a detener el flujo sanguíneo o el retorno venoso y el retorno linfático, lo que va a provocar en primera instancia un edema. Si la obstrucción continúa, el edema continúa persistiendo en la pared del intestino, ya va a afectar a la parte arterial, lo que va a dar una isquemia, necrosis y que va a dar lugar a una perforación intestinal. Esto tienen que asociarlo más o menos con lo que ocurre con el apéndice. Con el apéndice, por ejemplo, tiene una obstrucción por un fecalito, aumenta la presión, primero se altera el drenaje linfático, luego el venoso, luego el arterial y va a dar lugar, al igual que en la apendicitis, a una isquemia o una necrosis, que puede ser una complicación mayor en este tipo de pacientes y que su clínica va a estar dada sobre todo por una peritonitis química o por una peritonitis intestinal, ¿ya? Esta obstrucción va a acumular líquidos en el tercer espacio, que sería en este caso la luz del intestino,
también va a ocasionar un edema de la pared intestinal, que va a ocasionar las alteraciones vasculares que les he mencionado, y puede dar también una alteración en el líquido peritoneal, o sea, que puede incrementar el líquido peritoneal con una citis reactiva que va a agravar la deshidratación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente con obstrucción intestinal, una de las cosas más importantes que nosotros debemos corregir en primera instancia es los líquidos y electrolitos de este paciente, porque el paciente va a acumular líquidos y electrolitos en lugares donde no corresponde y va a estar con una deshidratación que puede conllevar a alteraciones a nivel sistémico, como la falla renal, que es muy importante en estos pacientes, ¿ya? Además, al haber una alteración en esta membrana de la luz intestinal, en esta membrana intestinal, va a ocasionar una traslocación bacteriana de la luz intestinal hacia la circulación portal. Debemos recordar que el drenaje venoso del intestino delgado, sobre todo, está dado a nivel de la vena mesentérica superior e inferior, que van a desencadenar o van a desembocar en la vena porta. Por lo tanto, se van a ir a la circulación portal y cualquier alteración o cualquier translocación bacteriana en primera instancia va a tener repercusión en el hígado, ¿ya? Y también puede ocasionar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y asociarse a una sepsis. Recordemos que el SIRS más sepsis es, perdón, SIRS más un foco bacteriano y es sepsis. Por lo tanto, estos pacientes, aparte de tener un desequilibrio hidroelectrolítico importante, van a manifestar clínica de sepsis, ¿no? Como les decía, cuando ocurre una translocación bacteriana, va a haber un daño en la pared intestinal, va a ir a la circulación portal y después va a desencadenar en un foco, en una sepsis que puede desencadenar falla a nivel pulmonar, hematológico, renal, etcétera, etcétera, con una alta mortalidad en este tipo de pacientes, ¿ya? Como les decía al inicio, la obstrucción puede ser parcial, que se denomina suboclusión. Generalmente ocurre esto en pacientes con bridas y adherencias, que se llama suboclusión intestinal alta, secundaria a bridas y adherencias, por ejemplo, sería un diagnóstico, o una obstrucción completa en la que no haya paso para el tránsito intestinal y que generalmente estos pacientes tienen alto riesgo de que haga una isquemia y una estrangulación y por lo tanto una perforación intestinal. Por lo tanto, en un paciente con obstrucción completa, probablemente una de las alternativas iniciales sería la exploración quirúrgica, ¿ya? Y también tenemos la obstrucción simple, que es más inocua que la obstrucción estrangulada, que generalmente ya va a comprometer el flujo sanguíneo arterial y venoso, y que generalmente se ve, por ejemplo, en vólvulo de sigmoides, ¿no? Por ejemplo, en el vólvulo de sigmoides tenemos que tomar mucho en cuenta el tiempo en el que se va a desarrollar la obstrucción, porque de ese tiempo va a depender el tipo de tratamiento que se haga y la terapéutica que podamos tener en este tipo de pacientes, ¿ya? Si nosotros tenemos un paciente con una perforación o ya una alteración del flujo sanguíneo vascular con una obstrucción estrangulada completa, probablemente este paciente requiera un ingreso a quirófano de emergencias, ¿no? Y otro tipo de obstrucciones son las obstrucciones en asa cerrada, que también, por ejemplo, en el vólvulo sería una obstrucción en asa cerrada, que va a determinar igual una alta probabilidad de que el paciente ingrese a quirófano, ¿no? Y otro tipo de patologías como la hernia de Richter, donde solamente el borde antemesentérico del intestino, pues es el que sufre, y generalmente la clínica está entre una suboclusión intestinal alta, porque a pesar de que hay un segmento del intestino que está herniado, pues el resto puede seguir pasando. Entonces la clínica no va a ser tan importante, pero sí a nivel local, a nivel de la hernia, puede provocar también clínica muy, muy importante, lo que puede requerir una exploración quirúrgica de emergencias. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la clínica en este tipo de pacientes, tenemos que hablar del dolor. El 90 o 95% de los pacientes van a la consulta médica por dolor abdominal. Entonces, este tipo de pacientes, perdón, un segundo, espérenme, chicos.
Gracias, perdón. Entonces, lo que les decía, los pacientes con obstrucción intestinal y en general los pacientes con patología abdominal generalmente van a acudir a la consulta por dolor abdominal. Hay que entender mucho que este tipo de dolor o el dolor de los pacientes o la característica va a depender mucho de la patología que le está causando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta todas las patologías abdominales que pueden provocar obstrucción intestinal asociada a dolor y probablemente nos vaya a dar un diagnóstico inicial que nos pueda ayudar al manejo de este tipo de pacientes. Otra cosa muy importante, sobre todo en obstrucciones intestinales altas, es los vómitos, ¿no? Generalmente los pacientes van a venir con vómitos a repetición, vómitos abundantes, que generalmente pueden ser de inicio alimenticios, posteriormente gastrobiliosos, y si la obstrucción es de larga data, generalmente pueden aparecer los vómitos tipo fecaloideos. ¿Qué quiere decir? No son heces, pero son contenido intestinal, generalmente intestino alto, que está ocasionado por la retención por mucho tiempo de lo que es el contenido intestinal. Entonces hay una migración bacteriana y el contenido intestinal puede tornarse como un débito fecaloideo, ¿no? En pacientes con obstrucciones de larga data, que son comunes en nuestro medio, o al menos en el hospital de clínica se presentan este tipo de pacientes porque generalmente no vienen el primer o segundo día a la consulta, a veces esperan semanas para venir a la consulta y pues los resultados también son desfavorables para este tipo de pacientes, ¿no? La distensión abdominal es otra cosa muy importante. Debemos recordar que hay una acumulación de líquidos en el abdomen, tanto dentro de la luz intestinal, dentro de la pared y puede ser también líquido en el peritoneo. Por lo tanto, la distensión abdominal va a ser importante y también tenemos que tomar en cuenta la presión intraabdominal que puede estar incrementada en este tipo de pacientes, ¿no? Y obviamente la falta de eliminación de gases y heces que podría ser muy importante, sobre todo en obstrucciones intestinales bajas, ¿no? A propósito de la distensión, pues debemos recordar que en la distensión por obstrucción intestinal alta, generalmente la distensión es simétrica, una cosa muy importante que podría ser pregunta de examen, y la distensión asimétrica es la que se presenta en el intestino delgado, generalmente por un asa de intestino grueso. Perdón, la distensión es asimétrica en obstrucción del intestino grueso, por una asa que generalmente puede ser un vólvulo y que puede provocar que haya más distensión en los cuadrantes superiores y menos distensión en los cuadrantes inferiores, ¿ya? Ahora, nosotros cuando hablamos de la obstrucción, tenemos que hablar y estadificar siempre, ¿no? A mis estudiantes siempre les enseño que una de las formas más importantes de tomar decisiones quirúrgicas es estadificar y enmarcar al paciente en un tipo de cuadro quirúrgico que nos pueda dar su solución quirúrgica también, o tal vez una solución médica que pueda ser la ideal para el paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay una obstrucción parcial, generalmente en los grados 1 o 2, que estos son pacientes de bajo riesgo y que generalmente pueden ser sometidos a manejo conservador, sobre todo en pacientes con suboclusiones intestinales altas o obstrucciones intestinales altas por bridas y adherencias, ¿no? O pacientes con tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis se manejan de forma especial. ¿Por qué? Porque una obstrucción intestinal alta en estos pacientes, pues generalmente debe ser resuelta por vía médica, o sea, con manejo médico. Porque si nosotros ingresamos a quirófano, cosa que puede pasar, ya cuando el paciente no responde a ninguna terapia médica, pues este tipo de pacientes tiene una alta mortalidad porque cuando nosotros ingresamos a quirófano, pues generalmente salimos con fístulas intestinales que asociada a su patología de base, pues puede desencadenar en una complicación grave para este tipo de pacientes, ¿no? En los grados 3 y 4, que hay alto riesgo de compromiso vascular con una perforación inminente o perforación localizada, pues ya están indicados el tratamiento quirúrgico, generalmente en hernias o en obstrucciones totales del intestino, ¿no? Y en el 5 ya sería un paciente crítico con una perforación intestinal, con una peritonitis generalizada y que tiene alto riesgo de mortalidad porque este paciente ya está séptico. Ya ha habido traslocación bacteriana, ya hay bacterias a nivel de la circulación sistémica y también hay acumulación de líquido purulento en la cavidad peritoneal. Entonces tiene bastantes factores de riesgo para desarrollar complicaciones y tener una alta mortalidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que las obstrucciones intestinales pueden repercutir ampliamente en el organismo, tenemos que tener en cuenta que estas van a producir desequilibrios, ¿ya? Sobre todo a nivel de los líquidos y electrolitos, ¿no? Por haber una acumulación al tercer espacio
como hay una obstrucción, el paciente va a estar vomitando constantemente, va a perder líquidos y electrolitos, y al no poder ingerir alimentos porque está obstruido, entonces el paciente va a entrar en un desequilibrio hidroelectrolítico muy, muy importante. Por lo tanto, una de las formas iniciales del manejo de estos pacientes es la reposición de líquidos y electrolitos de forma adecuada, ¿no? Esta deshidratación va a llevar a una hemoconcentración que también va a producir alteraciones a nivel del intercambio gaseoso que pueden provocar una alcalosis metabólica y que pueden desarrollar también un incremento del lactato sérico por una disminución de la perfusión y que va a provocar también alteraciones a nivel de los líquidos electrolitos y que puede provocar unas insuficiencias respiratorias también, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de marcadores pronósticos, obviamente nosotros debemos pedir en un paciente con estas características un hemograma, glicemia, creatinina, coagulograma, grupo factor, en este caso electrolitos. Yo a veces les pido proteínas y albúmina porque si son pacientes con riesgo de ingresar a quirófano para una resección intestinal, habrá que ver cómo están los líquidos y electrolitos. Habrá que pedirle el lactato, o sea, una gasometría arterial, si el paciente está descompensado con alteraciones hemodinámicas o respiratorias o ventilatorias. Y también podríamos ver que actualmente se usa la procalcitonina, que nos va a dar una señal de alerta, sobre todo para indicarnos que este paciente está sufriendo una alteración vascular, que puede ser isquemia, necrosis, y que puede ser pasible de ingreso a quirófano, ¿no? Nosotros valoramos generalmente clínicamente a los pacientes, ¿no? Debemos tomar en cuenta el tipo de obstrucción, si es en nasas cerradas, si está con datos de perforación, por ejemplo, que sería una indicación quirúrgica, pero en algunos casos nosotros no podemos definir tan directamente si el paciente va a ir a quirófano o no. Por lo tanto, la procalcitonina podría ser un marcador importante para definir si ingresamos a quirófano o no, sobre todo cuando esté elevada, que nos hablaría de un proceso inflamatorio sistémico y que puede estar hablando de una isquemia y necrosis que pueden ser una indicación del ingreso a quirófano, ¿no? Cuando nosotros hablamos ya de estudios imagenológicos, pues uno de los principales y que no debería faltar en un paciente con una sospecha de una obstrucción intestinal es la placa simple de abdomen de pie, más cúpulas diafragmáticas. Esa sería la indicación. ¿Por qué? Porque nos permite ver todo el abdomen en general, nos permite ver las cúpulas diafragmáticas para ver si no hay una perforación asociada a la complicación que puede presentar el paciente. Y como vemos en la placa esta de imagen, pues vemos un intestino delgado dilatado, más de 3 centímetros, con presencia de múltiples niveles hidroaéreos que no serían compatibles con una obstrucción intestinal mecánica del intestino delgado, ¿no? Entonces, decíamos, asas más de 3 centímetros, imagen en pila de monedas, ¿no? Por las válvulas conniventes que se pueden mostrar en la placa de rayos X y también podríamos ver en algunos casos líquido libre en la cavidad, que también nos manifestaría una perforación, si es que fuera la obstrucción de antecedente, complicada con una peritonitis intestinal o química, ¿ya? En el intestino grueso también nos ayuda a ver generalmente una dilatación de asas, ¿no? En este caso se pueden ver las austras del intestino grueso y una dilatación del segmento, en este caso del colon sigmoides, que estaría provocando una obstrucción intestinal. Cuando nosotros hablamos de fecaloma, por ejemplo, vemos que el intestino está dilatado igual, pero distal a él vemos imagen en miga de pan que nos podría significar un fecaloma o una impactación fecal de acuerdo a la valoración clínica que nosotros realicemos, ¿ya? Y en vólvulos de sigmoides, esta obstrucción generalmente es completa, como les mostraba en la imagen anterior, y que puede provocar un diagnóstico de un vólvulo de sigmoides que probablemente, dependiendo del tiempo, requiere una exploración quirúrgica, ¿ya? Cuando nosotros vemos pacientes con cuadros complicados que no se definen, que están entre ser obstrucciones intestinales completas, que tal vez no tenemos la data del tiempo de forma apropiada, porque los pacientes generalmente mienten, ¿no? Cuando al paciente le preguntas, ¿desde cuándo estás enfermo? El paciente te dice, desde hoy, ¿no? Siempre, es lo mismo en todos los pacientes. Y tú le preguntas, ¿cómo estaba ayer? Ayer ya estaba enfermo, ¿no? Y anteayer ya tenía vómitos, ¿no? Y hace 4 días, no, hace 4 días yo ya he ido a la farmacia para comprarme una pastilla, ¿no? Entonces, realmente no tenemos la data adecuada de los pacientes porque los pacientes usualmente mienten y nosotros a veces necesitamos el apoyo de algunos estudios de imagen como la tomografía, ¿no? Hay algunos casos en los que con una placa de abdomen, los laboratorios de ingreso
Y, por ejemplo, si hay una hernia en el examen físico, ya podríamos decidir el ingreso a quirófano. Sin embargo, hay otros casos en los que el diagnóstico y el cuadro no está tan claro y que nosotros podemos tener dudas en el diagnóstico. Espérenme un segundito, por favor. Perdón, chicos, por segunda vez. Entonces, les decía que en algunos casos es necesaria la tomografía de abdomen, sobre todo para definir algunas características importantes del cuadro. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en una obstrucción intestinal por uridas y adherencias y el paciente está relativamente estable con una distensión parcial, pero puede presentar una procalcitonina alta, entonces nosotros tendríamos que pedir una tomografía de abdomen, generalmente contrastada, para ver si hay un dato de obstrucción intestinal con estrangulación o sufrimiento intestinal, que nos podría dar una indicación quirúrgica. Caso contrario, el paciente podría ser de manejo médico. Entonces, en algunos casos se puede pedir, o para la planificación de la cirugía también se puede pedir, ¿ya? Y nosotros en la tomografía podemos ver el compromiso de las paredes, o sea, si hay engrosamiento de la pared intestinal, eso dado por el edema que les mencionaba, ¿ya? Translocación bacteriana o gas o neumatosis intestinal que se pueda producir en la pared. Esto generalmente cuando ya hay un daño vascular, generalmente arterial, o en pacientes con tuberculosis también podríamos ver neumatosis intestinal en la pared, ¿ya? Del intestino delgado, generalmente, ¿ya? O hallazgos extraabdominales, por ejemplo, líquido libre en cavidad o un dato de sangrado del mesenterio que podría darnos la indicación de cirugía. Entonces, la tomografía se puede pedir en algunos casos, sobre todo cuando el cuadro no está bien definido, cuando se quiere tomar alguna conducta quirúrgica o cuando se quiere ver el compromiso de la patología que está causando en el paciente y planificar la cirugía, ¿ya? Debemos tomar en cuenta que también muchas veces los pacientes solamente están con un hilio funcional, que puede desencadenarse por una hipopotasemia, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ver muy bien el diagnóstico diferencial del hilio mecánico con el hilio funcional. Una de las cosas más importantes es que la obstrucción mecánica tiene un punto de transición. ¿Qué quiere decir? El intestino está dilatado hasta un segmento, pasa ese segmento y el intestino está de forma normal. En cambio, generalmente en el ilio, todo el intestino tiene una alteración o una dilatación que es uniforme, ¿ya? El patrón de dilatación generalmente, cuando es una obstrucción mecánica, está solamente restringido proximales al obstáculo mecánico. Por ejemplo, si fuera una brida y adherencia, estaría restringido proximal a la brida y adherencia y distal, el intestino debería estar de forma normal. Generalmente en el hilo funcional pasa todo lo contrario, el intestino, o en este caso el intestino y el colon pueden estar dilatados todos, ¿ya? Y la progresión clínica, generalmente cuando es obstrucción mecánica, la obstrucción clínica, la presentación clínica generalmente es de forma abrupta. En cambio, en el hilo funcional, el paciente ha tenido que tener alguna cosa. Por ejemplo, hay pacientes que vienen a la consulta de emergencias por un síndrome diarreico que después están distendidos, ¿no? Entonces, el paciente probablemente esté cursando con una hipopotasemia. Y muchas veces vamos a encontrarnos con este cuadro, por lo tanto, debemos ver y tomar en cuenta mucho los antecedentes clínicos, imagenológicos y laboratorios del paciente para determinar si es una obstrucción mecánica o un hilio funcional que se ha dado por hipopotasemia generalmente, ¿no? Y tenemos alguna patología muy importante también, que es el síndrome de Ogilvie, que se puede dar en algunos pacientes, sobre todo pacientes con internación o con cirugía neurológica previa o de neurocirugía previa, y que se define como una pseudoobstrucción del colon, ya sin evidencia de un obstáculo anatómico en la imagen, ¿no? El tratamiento de este tipo de pacientes generalmente es neostigmina, que tiene que ser indicada, pero con monitorización cardíaca, y que cuando no se puede solucionar con esta terapia, pues puede ir a una descompresión por una colonoscopía o una secostomía que generalmente se puede hacer en este tipo de pacientes. No es común operar este tipo de pacientes, pero siempre está la posibilidad de hacerlo ante una evolución inadecuada, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que ver siempre cuando valoramos un paciente de estas características, la clínica, cómo se ha presentado clínicamente, ¿no? Cuando apareció el dolor ha aparecido de forma abrupta, está relacionado con una hernia, está relacionado con un antecedente quirúrgico, está relacionado con pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene pérdida de peso y sangrado digestivo bajo, tendremos que pensar siempre en un tumor, ¿no? Podría ser una alternativa. Entonces, debemos tomar en cuenta mucho, mucho el antecedente clínico, que generalmente nos va a dar un 90% del diagnóstico de este tipo de pacientes. Los laboratorios nos pueden ayudar a confirmar o a ver si hay una complicación en la parte hematológica. Por eso les decía, la procalcitonía, por ejemplo, nos podría ser un marcador muy importante para definir si el paciente está complicado. Y por último, los estudios de imagen que ya pueden confirmarnos las sospechas clínicas que teníamos en el paciente y probablemente definir su conducta. Sin embargo, cuando, por ejemplo, pedimos una plaquita de rayos X de abdomen de pie, y no nos muestra o no hay datos muy, muy importantes o la clínica está confusa o no hay una relación, por ejemplo, entre la clínica y los estudios de imagen, ¿podríamos pedir una tomografía? Sí, pero solamente en esos casos, ¿no? Entonces, la clínica es lo inicial, hay que ver el lactato para ver si hay un compromiso vascular, la confirmación anatómica con una radiografía simple y que se puede hacer una tomografía también. Y el objetivo va a ser evitar el ingreso a quirófano en los pacientes que se pueda, ¿no? Sobre todo con obstrucciones intestinales altas. Y cuando ya hablamos del manejo de este tipo de pacientes, tenemos que hablar del manejo que puede ser conservador con descompresión gástrica, reanimación con fluidos por la deshidratación que presentan estos pacientes y una monitorización en pacientes sobre todo que estén hemodinámicamente inestables. Pregunta examen. La resolución de la obstrucción intestinal por bridas y adherencias, obstrucción intestinal alta por bridas y adherencias, generalmente está entre un 65-80%. O sea, un paciente con obstrucción intestinal por bridas y adherencias podemos darle la chance a menos que presente complicaciones que ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de los antibióticos, cuando son obstrucciones simples, no requieren antibióticos y cuando son obstrucciones ya completas, con compromiso isquémico o datos de SIR o sepsis, este paciente ya requiere un antibiótico de ingreso, ¿no? Y hay un medicamento que sobre todo nos ayuda a obstrucciones intestinales por bridas y adherencias, que es el gastrofin. En realidad no es un medicamento, ¿no? El gastrofin es un contraste que se usa para hacer las tomografías y que podemos darle al paciente por vía oral. Este gastrofin va a aumentar la osmolaridad de lo que es de la luz intestinal, lo que va a ocasionar una disminución del edema intestinal, de la pared intestinal, y que puede provocar una resolución del cuadro de obstrucción intestinal. En nuestro medio no se utiliza mucho, pero es algo que debemos tomar en cuenta para la resolución de este tipo de casos. ¿Y cómo se usa? Primero se administra una sonda nasogástrica, se introduce el contraste, ¿ya? Y hay que hacer un control radiológico a las 24 horas para ver si el contraste está estancado, o sea, si está obstruido en algún lugar, por ejemplo, del intestino delgado, donde hay una obstrucción completa, o si el contraste ha pasado al colon. Si el contraste ha pasado al colon, probablemente este paciente tenga alta chance de solucionarse con un manejo médico de la obstrucción intestinal, ¿no? Y las contraindicaciones para un manejo conservador, ¿ya? Son clínica de isquemia, necrosis, perforación, datos de irritación peritoneal o compromiso séptico del paciente, una obstrucción en nasa cerrada o una hernia encarcerada o estrangulada. En cualquiera de estas condiciones, el paciente debe ir a quirófano inmediatamente, ¿no? Y nosotros debemos ver cuando ya ingresamos a quirófano, ver la característica de las asas intestinales, ¿no? El color rosado debería hablarnos de que las asas están viables y no requieren resección, probablemente requieran otro tipo de manejo, ¿no? Ver si las asas se mueven. Muchas veces van a ver, probablemente en las cirugías que ingresen, a veces los cirujanos con el dedito le pegamos al intestino para ver que se mueva. Si esa asa se mueve, significa que está viable. Y obviamente la capilaridad para ver si el asa está bien perfundida o no, que serían características muy importantes ya en el manejo quirúrgico de este tipo de pacientes y que nos pueden hablar de una resección o no. O sea, ¿qué quiere decir? Si el paciente está con un color rosadito, hay movimiento y hay vascularización adecuada, probablemente el paciente no requiere una intervención de tipo resección intestinal y el paciente pueda ser sometido a otro tipo de intervenciones menos agresivas y con un buen resultado. Sin embargo, si el tejido está
ya con alteración de la vascularización, está morado o grisáceo, puede ser. Entonces, no tiene movimiento y no hay vascularización adecuada, probablemente ese paciente vaya a resección intestinal, que es una cirugía grande y que tiene una alta morbilidad, también porque a veces pueden producirse dehiscencias, ¿no? Y fístulas intestinales, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos del tratamiento quirúrgico también debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? El second look. ¿Qué quiere decir? Primero ingresamos a la cirugía, vemos, por ejemplo, si hay una brida de adherencia. Digamos que hay una brida que está ocasionando una obstrucción intestinal. Liberamos la brida. Si después de liberar la brida hay algún dato, por ejemplo, el intestino no se mueve y es, digamos, abundante el intestino que habría que resecar, podemos hacer el cierre parcial con una bolsa de Bogotá, que es nada más cubrir el abdomen sin cerrar con una bolsa, ¿ya? Hacemos la reanimación, le damos líquidos, le damos electrolitos, le controlamos todo lo que tenga el paciente y después de eso entramos nuevamente a quirófano en 24 horas generalmente o 48 incluso y vemos si vamos a hacer una resección. Probablemente no todo el intestino que estaba comprometido al inicio esté comprometido después y por lo tanto podríamos preservar más del intestino. Esta cirugía también se puede hacer en pacientes con obstrucciones arteriales o venosas, ¿no? O sea, isquemias mesentéricas, ¿no? Que también podría ser importante en este tipo de pacientes, ¿no? Y hay que ver nosotros si vamos a hacer técnicas de resección o reconstrucción, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un tejido viable, ¿qué quiere decir? Con un intestino viable a pesar de la resección, podemos hacer una anastomosis primaria. ¿Qué quiere decir? Podemos volver a unir el intestino. Tenemos que tener la condición del tejido que esté sano o bien vascularizado al menos, que el estado sistémico del paciente es estable, que esté normotenso, que no esté séptico, que no esté chocado, por ejemplo, y riesgo de fuga, ¿no? Que sea bajo, que no haya peritonitis. Y aquí les decía que puede entrar un factor muy importante también, que serían las proteínas y albúmina, porque si las proteínas y albúmina están bien en el paciente, se podría animarse a hacer una anastomosis primaria, que es el manejo ideal en todos los pacientes. Sin embargo, cuando el intestino ya está perforado, hay un cuadro sistémico con una sepsis importante del paciente, ya ha habido una peritonitis fecaloidea, probablemente lo ideal sea hacer una ostomía. Cuando es un cuadro de obstrucción, por ejemplo, por un vólvulo de sigmoides, se puede hacer una ostomía de Hartmann, ¿no? Una cirugía de Hartmann, que es una colostomía en el colon sigmoides. Pero también se puede hacer ostomías a nivel del intestino delgado, del yeyuno, del ilion, dependiendo del lugar donde esté la obstrucción y donde esté el compromiso vascular. En nuestro medio aún se siguen haciendo bastantes ostomías, sin embargo, la tendencia a nivel mundial es hacer anastomosis primaria, tratar de evitar que el paciente sea sometido a una ostomía, porque sí es una cosa muy, muy importante para el paciente, ¿no? Imagínense estar con una boca ostómica, con parte del intestino que sale por la pared del abdomen, entonces es complicado. Y muchas veces, cuando nosotros queremos hacer la restitución, corremos el mismo riesgo de hacer una anastomosis primaria. Por lo tanto, cuando hay condiciones adecuadas, se prefiere siempre hacer una anastomosis, ¿no? Cuando ya realmente hay condiciones muy desfavorables, por ejemplo, las proteínas y albúmina están malas del paciente, el paciente está inestable, no podemos tardar mucho tiempo en quirófano por la descompensación que puede tener, entonces a veces se prefiere hacer la ostomía, ¿no? Y en tratamiento en casos especiales, por ejemplo, en el hilo biliar que les mencionaba, pues es abrir un segmento del intestino, retirar y volver a cerrar el intestino para que el paciente pueda restablecerse, ¿no? O en el caso de las bridas y adherencias, se hace generalmente una resección de las bridas o una adhesiolisis, ¿no? Esto es muy importante ver si vamos a entrar a un paciente con una obstrucción por bridas y adherencias que no ha sido pasible a tratamiento médico, pues ingresamos a quirófano. Lo malo es que los intestinos, en otras palabras, siempre les digo a los familiares de los pacientes, ¿no? Están como echados con carpicola, les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque están pegados unos al otro. Entonces, por nosotros tratar de liberar esas adherencias que tiene el paciente, muchas veces uno de los dos intestinos que estamos liberando pierde la capa serosa, que es un factor condicionante para las bridas de adherencia, perdón, para las fístulas intestinales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta mucho este tipo de situaciones porque el paciente puede ingresar por una obstrucción por bridas y adherencias, ingresamos a quirófano, liberamos todas las bridas, pero después de eso el paciente puede aparecer con una fístula intestinal, que es un factor de riesgo también importante y una comorbilidad muy importante para el paciente. ¿Por qué? Porque por los orificios del drenaje o a veces por su misma herida puede salir contenido intestinal hacia el peritoneo, ¿ya?
Y cuando hablamos ya de este tipo de pacientes, hablamos que el manejo médico puede provocar una alta tasa de recurrencias y la desolisis quirúrgica puede disminuir al 50% al menos el riesgo. Sin embargo, la desolisis está acompañada de la fístula intestinal, que también es muy importante ver para que el paciente no la tenga después. Entonces hay que decidir bien si va a ir a cirugía o no, ¿ya? En cirugía de emergencia, el juicio clínico sobre la viabilidad intestinal es soberano. Sin embargo, ante la duda en segmentos largos, el second look es la conducta más ética y científica, ya que prioriza la función intestinal a largo plazo del paciente, evitando la invalidez digestiva por resecciones extensas. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Les dejo con una fotito del